A continuación hablaremos de las energías renovables, lo cual está presentado por Caballero Cruz Franco Alexis, Calcino Quisini Joe Richard, Quispe Bustos Jordi Aramir, Puma Takima Bel Jefferson, Valero Kagya Kevin Luis. En primer lugar hablaremos de la energía solar. El Sol en su interior produce reacciones nucleares de fusión, los cuales emiten continuamente energía en forma de ondas electromagnéticas. Una parte de esta energía llega a nuestro planeta, concretamente en las zonas altas de nuestra atmósfera. Existen varios tipos de aprovechamiento de esta energía. Tenemos la conversión térmica, la cual es exposición directa al Sol. Si el cuerpo es negro, este absorbe la radiación y se calienta. Y si es blanco, refleja la radiación y no hay una variación en su temperatura. La conversión térmica se basa en la absorción de calor del Sol y puede ser de tres tipos. Tenemos la baja, media, alta temperatura. En la baja y media temperatura está dado por colectores y captadores que absorben este calor y lo transmiten a un fluido caloportador, teniendo de tipo plano y de concentración. La conversión térmica en alta temperatura se da en hornos solares y centrales solares. En segundo lugar, tenemos el aprovechamiento pasivo de la energía, donde se aprovecha el calentamiento de un recinto aislado del exterior con cristales de vidrio y se instalan acumuladores que almacenan este calor. También tenemos la conversión fotovoltaica, donde la luz del sol se transforma en energía eléctrica de células solares o fotovoltaicas, constituido por un material semiconductor y con un rendimiento muy pequeño, pues es el mejor de los casos. Solo un 25% de la energía luminosa se transforma en eléctrica. Estos presentan tensión bastante pequeña, por lo que se conectan varias células en serie y se obtienen tensiones de 6 a 24 voltios y una potencia de 3 a 45 watts. Se encuentran protegidas por cápsulas de silicona. Las instalaciones fotovoltaicas han de ser provistas de acumuladores capaces de almacenar esta energía eléctrica no utilizada en forma de energía química. Sin embargo, hay un problema con este tipo, las cuales es su elevado costo. Este se presenta en centrales solares fotovoltaicas, pequeñas instalaciones, viviendas y en satélites. Las ventajas que presenta la energía solar fotovoltaica es que es de las fuentes más prometedoras de energía renovable en nuestro planeta, la cual, comparada con fuentes no renovables, las ventajas son claras. Es totalmente no contaminante, no tiene partes móviles que analizar y no requiere de mucho mantenimiento. Además de ello, no requiere de una extensa instalación para operar. Los generadores de energía pueden ser instalados de una forma distribuida en la cual los edificios ya construidos pueden generar su propia energía y de forma segura y silenciosa. Aun cuando esta energía fotovoltaica es comparada con otras fuentes de energía renovables, como la eólica, hidráulica, solar térmica, hay unas cuantas ventajas más. Tenemos que esta energía producida por viento y el agua depende de turbinas para lograr que los generadores produzcan energía. Las turbinas y generadores tienen partes móviles que se encuentran y se pueden dañar. Estas requieren mantenimiento y que son ruidosas. Nuestra energía solar térmica necesita una turbina para que el generador produzca energía eléctrica. En conclusión, de las ventajas tenemos que la energía fotovoltaica es generada directamente por el sol y estos sistemas fotovoltaicos no tienen partes que se muevan, por lo tanto no requieren mantenimiento y sus celdas duran décadas. Muy bien, ahora hablemos de las ventajas y desventajas de la energía solar. Comparada con otras fuentes, la energía solar fotovoltaica es totalmente no contaminante. No requiere de una extensa instalación para poder operar. Sus celdas duran décadas y al no poseer partes móviles no requiere de mucho mantenimiento. Sin embargo, también tiene desventajas y su principal inconveniente radica en la técnica de construcción de las obleas, la cual es excesivamente cara y compleja. Y por otro lado, su rendimiento aún no es muy efectivo, estimando este en solo un 13%. Ahora pasamos a hablar de la energía eólica. Es la energía cinética obtenida del viento generada por efecto de las corrientes de aire.
Esta energía es un recurso abundante, renovable y limpio, por lo que pudiendo ésta reemplazar combustibles fósiles, se convierte en un tipo de energía verde. ¿Y cómo es que se produce? La energía del viento proviene del movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión atmosférica a áreas de baja presión. Además, los vientos son generados por el calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por parte de la radiación solar. Las máquinas eólicas son dispositivos destinados al aprovechamiento de la energía del viento, transformándola en energía eléctrica o mecánica. Estos aerogeneradores provistos de hélices se suelen ubicar en emplazamientos lejos de zonas pobladas. Y se tienen dos tipos de estas máquinas. Las máquinas de eje vertical, las cuales tienen la ventaja de adaptarse a cualquier dirección del viento, y las máquinas de eje horizontal, las cuales son las más desarrolladas en el ámbito técnico y comercial. Ahora existen las centrales eólicas, las cuales son instalaciones orientadas a transformar la energía eólica en eléctrica. La mayoría utiliza aerogeneradores de eje horizontal de 2 o 3 palas. Y su funcionamiento consiste en que el viento incide sobre las hélices haciéndolas girar, movimiento que se transmite a un generador que produce energía eléctrica y la cual es transportada hacia centros donde es almacenada o bien utilizada. Estas centrales suelen tener una fuente auxiliar con el fin de asegurar un suministro constante de energía. Bueno, yo les voy a hablar sobre las ventajas. Es una energía renovable y limpia ya que no produce emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes. No favorece el efecto invernadero ya que no hay combustión que produzca CO2. Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines. Puede convivir con otros usos del suelo, por ejemplo los prados para el uso ganadero o cultivos bajos. Crea un elevado número de puestos de trabajo en las plantas de ensamblaje y las zonas de instalación. Su instalación es rápida, va de entre los 6 meses y un año. Su inclusión en un sistema integrado permite, cuando las condiciones del viento son adecuadas, ahorrar combustible en las centrales térmicas y o agua en los embalses de centrales hidroeléctricas. Su utilización combinada con otros tipos de energía, habitualmente la solar, permite la autoalimentación de viviendas, terminando así con la necesidad de concentrarse a buscar una red de suministro, pudiendo lograrse la autonomía total superior a las 82 horas, sin alimentación desde ninguno de los dos sistemas. Posibilidad de construir parques eólicos en el mar, donde el viento es más fuerte, más constante y el impacto social es menor, aunque aumentan los costos de instalación y mantenimiento. Los parques offshore son una realidad en los países del norte de Europa donde la generación eólica empieza a ser un factor bastante importante para la sociedad. La energía geotérmica es el calor almacenado en el interior de la Tierra. Su origen se debe al vulcanismo y radiactividad de las rocas. Los métodos de explotación se pueden llevar a cabo mediante el aprovechamiento del agua líquida o gaseosa que fluye de forma natural en la superficie. El aumento de temperatura que se observa al profundizar en el interior de la Tierra. Métodos de explotación geotérmica de alta temperatura. Hay una zona de magma a alta temperatura y a profundidades que oscilan entre los 1500 y 10.000 metros, cubierta por una capa de material impermeable al calor, que impide que éste se escape hacia la superficie. En ocasiones se producen emanaciones en forma de géiseres o fumarolas. Si las rocas de corteza son impermeables, para obtener el agua caliente es preciso recurrir a perforaciones para obtener el agua caliente. Es preciso recurrir a perforaciones. Si no existe agua, se fragmentan las rocas calientes y se inyecta agua fría, recogiéndose a elevada temperatura por medio de otro pozo de extracción. En cualquiera de los casos, el agua caliente, en forma de vapor, se conduce a un grupo de turbina alternador donde se produce energía eléctrica de modo análogo a una central térmica o nuclear. Geotérmica de baja temperatura. Si la temperatura es inferior a 150 grados centígrados, el agua caliente, extraída de la capa acuífera, se utiliza por lo general para la calefacción de viviendas e industrias.
Ventajas e inconvenientes. Ventajas. Es una fuente que evitaría la dependencia energética del exterior. Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los originados por el petróleo o el carbón. Inconvenientes. En ciertos casos de emisión de ácido sulfídrico, se ha detectado por el olor a huevo podrido, pero que en grandes cantidades no se percibe y es letal. En ciertos casos, emisión de CO2 con aumento de efecto invernadero es inferior al que se emitiría para obtener la misma energía por combustión. Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoníaco, etc. Contaminación térmica. Deterioro del paisaje. No se puede transportar como energía primaria. No está disponible más que en determinados lugares. Yo les voy a hablar sobre la energía de la biomasa. La biomasa es la materia orgánica de origen vegetal o animal y la obtenida a partir de transformaciones naturales o artificiales. La materia viva, biomasa, es sintetizada por las plantas mediante la fotosíntesis. Mediante este proceso las plantas absorben energía. Esta también pasa a los animales y se transforma de vegetal en animal. Aquí en la imagen observamos un esquema sobre la biomasa. Esta energía se obtiene por residuos agrícolas, forestales, animales, de industrias agrícolas y forestales y por residuos sólidos urbanos. En algunos tipos está la biomasa natural, que es la producida por la naturaleza sin intervención humana, por ejemplo las podas naturales. También está la biomasa seca, que consiste en subproductos sólidos no utilizados en actividades agrícolas, forestales, de industrias agroalimentarias o madereras, por ejemplo la cáscara de almendra. También está la biomasa residual húmeda, que consiste en vertidos biodegradables, como por ejemplo las aguas residuales urbanas e industriales y residuos ganaderos. Entre otras formas de producir biomasa se encuentran los cultivos energéticos, cultivos cuya finalidad es producir biomasa, transformable en combustible. También están los biocarburantes, que tienen su origen en el reciclado de aceites y también la transformación del trigo, maíz, girasol, etc. Fuentes de biomasas. Entre algunas fuentes tenemos a los residuos agrarios, como por ejemplo el heno. También los residuos forestales, como por ejemplo el ramaje. También están los residuos industriales, que estos pueden ser inertes, similares a residuos sólidos urbanos o residuos peligrosos. También están los cultivos vegetales energéticos, que pueden ser de tipo terrestres o acuáticos. Conversión energética de la biomasa. Existen dos métodos de conversión. Están los métodos termoquímicos y los métodos bioquímicos. En los métodos termoquímicos se encuentra la combustión directa. Al quemar la biomasa se produce calor. Este se puede emplear directamente en casas y granjas. La biomasa prensada en briquetas se puede utilizar en centrales térmicas en vez de carbón y petróleo. En la pirólisis consiste en la descomposición de biomas a 500 grados centígrados, en ausencia de oxígeno, en unas instalaciones llamadas gasógenos. En cuanto a los métodos bioquímicos, se encuentra la fermentación alcohólica, que consiste en la transformación de hidratos de carbono en etanol por determinadas enzimas. También está la digestión anaerobia, que tiene lugar por la acción de bacterias que transforman la biomasa en biogás. Está constituido por metano y dióxido de carbono. También está la fotoproducción de combustibles. Mediante la acción de microorganismos se puede obtener hidrógeno de utilización directa como combustible o para producir energía. También se puede a partir de nitrógeno, vapor de agua y algunos componentes químicos para obtener amoníaco e hidracina, muy utilizada en la propulsión de cohetes. En cuanto a las ventajas e inconvenientes, los inconvenientes es que solo es capaz de aprovechar residuos orgánicos. La construcción de una central provoca alteraciones en el medio natural. Para conseguir un buen aporte energético se necesita una gran cantidad de biomasa y por lo tanto ocupar grandes extensiones de tierra en el caso del cultivo energético. También en el menor coste de producción de la energía proveniente de los combustibles fósiles y para el menor rendimiento de los combustibles derivados de la biomasa respecto a los combustibles fósiles. Ahora vamos a hablar de las ventajas de la energía solar. Para empezar, es renovable. Es también la única fuente de energía que aporta un balance de CO2 favorable, ya que es capaz de retener durante su crecimiento más CO2 del que se libera en su combustión, no depender de ninguna fuerza, como sería en el caso de la energía eólica,
Los combustibles que se generan a partir de la biomasa tienen una gran variedad de usos y la construcción de una central y su mantenimiento generan puestos de trabajo, lo cual favorece la economía del país. También es una forma de crear infraestructura rural, la cual abre nuevas oportunidades. Tiene un gran potencial para rehabilitar tierras degradadas. Se evita la contaminación del medio aprovechando los residuos orgánicos para la obtención de energía. Ausencia de emisión de azufre e hidrocarburos altamente contaminados. Y también la obtención de productos biodegradables. Los residuos sólidos urbanos son las sustancias sólidas consideradas como inservibles producidas por la actividad humana. El tratamiento de estos residuos también puede ser vertido, que consiste en el almacenamiento de los residuos que recurriéndolos cada cierto tiempo para eliminar su contaminación. Puede ser controlado o incontrolado dependiendo de la zona donde se vierten. El compostaje consiste en la fermentación de los residuos para su uso como abono o biogás. La incineración, que al quemar los residuos produce energía calorífica, que puede aprovecharse para la calefacción o otros tipos de energía. O el reciclado, que consiste en la reutilización como materia prima de parte de los residuos previamente clasificados, por los que no son reciclables se someterán a métodos de tratamientos anteriores. Aquí podemos ver una imagen de cómo sería una planta de reciclaje de residuos y proceso y manifestación, trabajando los desechos y separándolos como en el vidrio, plástico, papel o en compost, los cuales son reutilizados en las ciudades. También la energía del mar. La energía del mar procede sobre todo de las radiaciones que recibe por parte del sol. Se calcula que en total de la energía que recibe al día equivalen a 250.000 barriles de petróleo. También parte de la energía procede de la atracción gravitatoria de la luna y el sol, que da lugar a las mareas. Por último, la energía procedente de los vientos y las corrientes marinas también es aprovechable. La energía maremotriz, en la cual para el aprovechamiento de esta energía es necesario que haya una amplitud considerable. Por ello se eligen zonas cercanas a la plataforma continental donde la amplitud es mayor. Como la energía de las olas, el aprovechamiento del oleaje también es difícil y costoso, y apenas hay rendimiento, por lo que no se utiliza. Los distintos métodos ensayados se encuentran en fase de experimentación.